darles la bienvenida una vez más a esta jornada de capacitación organizada por la Escuela Judicial. Hoy ya nos estamos reuniendo para nuestro cuarto y último encuentro de la materia de redacción de sentencias civiles. Y desde la Escuela Judicial queremos agradecer a Alejandro Verdaguer, a María Verónica Irón y a Matías Tau por el aporte, por el valioso aporte que realizan a nuestra institución curso tras curso. Y les doy la bienvenida, les digo buenas tardes, ¿cómo están? Bien, hola, buenas tardes. ¿Cómo te va? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, hoy cerrando el curso, así que hoy vamos a dedicar esta última reunión a hacer un análisis de sentencias, para ver, digamos, los conceptos que vimos sobre argumentación, lingüística y lenguaje claro, ver cómo están volcados en distintas sentencias. Así que, bueno, si les parece, arrancamos con eso. Vamos al primer caso. ¿Se ve bien, no? El caso. Sí, ¿no? Sí, 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 se ve bien. Sí, Bueno, sí. vamos ahora a analizar un caso muy sencillo, que es un caso en el cual se llama el caso de la pasajera del tren, así lo hemos bautizado nosotros. Este caso nos interesa trabajar en cuestiones de cómo se arma una sentencia, ¿no? Cómo la sentencia de Cámara ha elegido armar, digamos, nosotros que hablamos de la retórica, del orden del discurso y las partes, el sentido de las partes, creo que es un buen ejemplo. Bueno, vamos al caso. ¿Mm? El caso, la demanda presenta la actora, es esta, ella dirige su pretensión contra Metrovías y la aseguradora, alega la condición de pasajera, narra un accidente que ocurrió cuando era transportada. ¿Mm? Denuncia una lesión en una de sus manos. Cuando Metrovía contesta la demanda, niega la ocurrencia del accidente y que la actora revestía el carácter de pasajera. Las dos cosas. Un poquito. La sentencia de primera instancia, el juez tuvo por probada la ocurrencia del accidente y la calidad de pasajera que esgrimió la actora. Consecuentemente, condenó a la empresa de transporte ferroviario y a su aseguradora a abonar la indemnización que estableció. Vamos a ver los agravios de la empresa de transporte. Los testigos fueron contradictorios entre sí, sus declaraciones no coinciden totalmente con el relato del accidente que hace la actora. Al hacer la denuncia penal, la actora no denunció la existencia de testigos presenciales. En instrucción policial se dejó constancia de la imposibilidad de encontrarlos. Bueno, eh, digamos, la sentencia de Cámara comienza con estas fórmulas que como son bastante reiterativas, eh, introductorios al tema digamos, introductorios, ¿no? Digamos, bueno, es menester analizar in totum los elementos de juicio incorporados a la causa para determinar si existe obligación de responder civilmente por los daños que la víctima dice padecidos. Bueno, hemos trabajado también en el curso, un tema que más puntualmente trabajó Verónica, que el lenguaje, digamos, el lenguaje no nos sirve como una herramienta solo para representar una idea o representar una realidad, sino que también a través del lenguaje argumentamos. Y bueno, tenemos un caso, como ya dije recién, que es una persona que se presenta como pasajera de un tren y que haber sufrido un daño cuando era transportada. Y que la empresa demandada niega el carácter de pasajera y los daños sufridos. Y bueno, y si bien el juez de primera la condenó, vimos que la demandada en el recurso cuestiona ambas calidades, ¿no? De pasajera y la ocurrencia de un daño. ¿Qué nos revela esta introducción que hace el juez preopinante en el fallo de la Cámara?
A ver si alguien puede ver alguna pauta, alguna palabra o alguna expresión que nos oriente o que nos revele cuál es hacia dónde va a ir el juez que está estudiando el tema en cámara. ¿Quién se anima a hablar, ¿no? O a expresar algo? Si ven algo, ¿no? Obviamente. Yo como tengo acá la pantalla abierta no logro verlos ustedes. No sé si puedo verlo a la gente del curso. Bueno, eh, fíjense lo siguiente, en la expresión víctima, ¿quién es víctima? ¿Quién puede ser víctima quién reviste el carácter de víctima? ¿O cuál es el requisito? ¿Qué está implícito a esta palabra, a este concepto de víctima? Bueno, yo creo que si la actora realmente es víctima, la actora es pasajera. ¿Sí? No hay, digamos, otra opción. Esta palabra presupone que ella realmente era transportada. ¿Mm? Con lo cual, fíjense, muy probablemente quien hizo el juez, el camarista, o la camarista que hizo este voto, que comienza con este voto, ya en el primer párrafo, muy probablemente sin querer, nos está con sus palabras, nos está un poco dando, nos está revelando hacia dónde va a ir su voto, ¿no? Indudablemente va a ir hacia la confirmación de la sentencia, por cuanto ya no está adelantando, repito, inconscientemente, muy probablemente, que la actora es víctima, es decir, que la actora es pasajera, porque no podemos disociar, no podría haber una víctima no pasajera. ¿Se entiende esto? Digo, si ofrece alguna duda, lo conversamos. Si no comparten también, obviamente. Bueno, si no sigo. Bueno, y fíjense cómo comienza el análisis, ¿no? de la camarista. Primero empieza a consignar las distintas pruebas que se produjeron en el expediente. La testimonial que está cumplida, la constancia de la atención en el Sanatorio San Miguel en los días posteriores al accidente, el informe dirigido al Hospital Tornú, la causa penal que tramitó en la UFI número 6 del Departamento Judicial de Morón y la documentación emitida por la empresa ferroviaria. Este es el material probatorio con que cuenta la causa, que es, digamos, la prueba que en definitiva va a analizar la camarista en su voto. Y fíjense lo que se señala, ¿no? Dice, bueno, comienza así el análisis. Basta con observar el certificado de atraso en el servicio del ramal en cuestión emitido por la empresa demandada para advertir que allí se lee perfectamente la fecha de expedición que coincide con la que se menciona en la demanda. A ella se suma el abono mensual del tren que demuestra que, conforme lo manifestó al inicio, la actora utilizaba diariamente este medio de transporte para asistir al trabajo. Bueno, acá tenemos, un primer análisis en el cual la camarista comienza a hilar la prueba, ¿no? A relacionar un medio con el otro. Y de algún modo va construyendo una presunción, ¿no? Dice, bueno, tengo una fecha denunciada en la demanda, hay una fecha de certificado de atraso del tren, está el abono del tren también, y fíjese cómo va relacionando, ¿no? Es como que hay una correlación. Es decir, el certificado del tren de atraso permite inferir que si una persona pierde un tren, digamos, el tren sigue por un atraso, el siguiente va a venir con mucha más cantidad de pasajeros. Y ya lo que estaba denunciando como accidente era que un pasajero se había caído sobre ella y le había lesionado la mano, el dedo de una mano. Y tiene el abono del tren, ¿no? Tiene el abono del tren. Claro que uno podría decir, como lo dice acá, lo dice la camarista muestra, que no hace un análisis lineal. Ella dice, podría decirse que un simple boleto, que no es nominativo, y menos aún un abono mensual, como el acompañado en el caso, no acredita por sí que la víctima hubiera sido pasajera. Sin perjuicio de ello, existen en autos suficientes indicios que a mi juicio revelan que ese revestía tal carácter.
Ya acá nos adelanta abiertamente la camarista que ella considera que la actora era pasajera. Y es interesante el sin perjuicio, ¿no? Porque el sin perjuicio es un conector eh, contraargumentativo, ¿no? Digamos, como sea, bueno, eh, el sentido es que, digamos, esto lo que va a revelar que sí, que si bien hay elementos que capaz que no son, que le restan, digamos, que no son tan favorables a la actora, bueno, sin perjuicio de esos elementos no favorables, ella va a poner en escena otros elementos que sí la convencen de que la actora era pasajera. Es interesante esto de plantear un análisis no lineal, ¿no? Porque esto también demuestra un juez que está, digamos, que está estudiando todos los elementos de prueba y que capaz que no está haciendo un análisis muy sesgado o un análisis sesgado de la prueba, sino que está analizándola en un conjunto. Ale, una cosita muy breve. Y después fíjense cómo sigue, ¿no? Ella pone también el tema de las constancias del Hospital Tornú. ¿Mm? Es decir, la constancia del Hospital Tornú cuentan que la víctima fue atendida, o la actora fue atendida el día que refiere como de ocurrencia del accidente. ¿Mm? Y después también hay un certificado de atención del Sanatorio San Miguel, de 3 días después. Y esto tiene una, no lógica, pero es una secuencia que luce verosímil. Digamos, la pasajera, la actora era pasajera, la transportada, tiene una constancia de un atraso del tren, tiene el abono, aunque no es nominativo. Se lesiona por que se le cae un pasajero encima, se atiende en el Hospital Tornú el mismo día, y 3 días después, cuando ya está en su casa, como siguen las molestias, va a otro hospital a hacerse ver. Todo esto, digamos, es una reconstrucción posible, verosímil, de un hecho dañoso como el que se plantea en la demanda. Entonces, Ale, fíjense, ¿no? Esto de vuelta, ¿no? Dicen, bueno, hay una coincidencia temporal, el Tornú es el mismo día del hecho, el Sanatorio San Miguel 3 días después, el abono no es nominativo. El abono no es nominativo, sería una prueba que no la favorece. Pero bueno, también vamos a ver que también valora como que no hay un abono nominativo, con lo cual tampoco podría pedirle, no se le podría pedir a la actora una prueba que directamente no existe, ¿no? Bien. Y acá es interesante este párrafo, ¿no? Porque ella dice la jueza, por otra parte, la revisación médica que se llevó a cabo en el expediente criminal el 29 de junio del 2007 dio cuenta de la lesión experimentada por la actora. No soslayo que allí se consignó que el dedo meñique afectado correspondía a la mano izquierda, pero este error involuntario, por cierto, no parece decisivo. Bueno, a ver, acá me gustaría que analicemos un poco la imagen que nos transmite la jueza. Porque este tema, esta discrepancia entre la lesión, es decir, el dedo, es decir, cuál era la mano afectada, si la mano izquierda o la mano derecha, esta discordancia no fue señalada digamos, no fue observada por el juez de primera instancia ni señalada por la demandada al expresar agravios. Sin embargo, la juez la retoma, es decir, la advierte y la señala. No obstante que sería un indicio digamos, que no favorecería a la actora. Acá me gustaría que ustedes, no sé si Verónica quiere sumar algo, o que reflexionen sobre este punto, sobre, digamos, cómo... Sí, a ver. Bueno, no, yo lo que quisiera que prestaran atención es en la segunda oración, ¿no? Primero no, en la primera fíjense, dice, por otra parte, la revisación médica que se llevó a cabo en el expediente criminal el 29 de junio del 2007 dio cuenta de la lesión experimentada por la actora. Acá fíjense la diferencia entre poner actora y víctima, ¿no? Como que actora realmente es más neutral. Todavía está analizando la prueba, entonces, digamos, decir la actora sería de parte de la jueza, porque fue una jueza la que intervino, mejor que poner víctima. Y luego, cuando dice no soslayo, que allí se consignó que el dedo meñique afectado correspondía a la mano izquierda, Alejandro creo que se estaba refiriendo un poco a la imagen de juez o de jueza,
¿no? Que queda plasmada en la escritura, ¿no? Por eso la importancia de la redacción. Dice, no soslayo, que podría no haber dicho no soslayo que allí se cocina, lo que está es adelantándose de alguna manera a la argumentación que podríamos estar haciendo nosotros, ¿no? Diciéndole, mire, ahí decía mano derecha y acá dice, perdón, el dedo afectado, decía que correspondía a la mano izquierda, pero en los demás documentos parecería que el dedo afectado había sido el dedo meñique de la mano derecha. Dejar expresa, digamos, de alguna manera se expone ahí la jueza diciendo, dando este otro dato, pero es un dato que le juega a favor, ¿no? Porque de alguna manera está mostrando una jueza atenta, ¿no? Una jueza que advierte también las contradicciones que uno le podría estar, estar señalando, ¿no? Entonces, eso juega a favor y no en contra, el que diga que advierte ese error. Pero por otro lado, lingüísticamente tiene que salir de eso, ¿no? Si ella lo que va a querer decir es que realmente fue víctima la actora, ¿cómo hace entonces para desacreditar un documento que está diciendo que la lesión ocurrió en un dedo cuando fue en otra? Y ahí utiliza también la contraargumentación porque dice, pero este error involuntario, por cierto, no parece decisivo. Tenemos un pero, ese es un conector que es contraargumentativo. Siempre que tenemos un pero, todo lo que viene después va a jugar, digamos, va a dirigir el discurso de la manera contraria, ¿no? Entonces dice, este error involuntario, y fíjense acá la calificación que ella da y que a nosotros nos lleva, nos podemos tomar como natural, ¿no? ¿Por qué error involuntario? ¿No? Esa es una apreciación que está haciendo la jueza, que el error en la descripción del dedo fue involuntario. Para el que no le conviene, no puede decir, no, mire, acá realmente no coincide este dato con la realidad, con lo cual esta prueba cae. No, pero ella la está revistiendo lingüísticamente de error involuntario. Y 3 veces refuerza esa idea, digamos, de error y que hace que ese documento que dice que tuvo la lesión del dedo meñique sea cierto. Primero con la palabra error, porque error quiere decir que hay algo, en realidad, que hay algo que no es erróneo, que es lo contrario justamente a lo que ella está expresando. Por otro lado, dice involuntario. Digamos, a mí que me conviene que la actora en realidad no haya sido pasajera, podría decir que es voluntario el error, o sea que en realidad no hubo tal error involuntario, sino que no hubo un conocimiento del hecho y por eso una equivocación en cómo se plasmó el dato, ¿no? Y luego, por cierto, que es un reforzador, ¿no? Refuerza nuevamente la aserción de que fue un error y que fue involuntario, ¿no? Entonces, fíjense ustedes cómo lingüísticamente, esa argumentación que podía ir hacia el lado de que, bueno, digamos, en realidad ese documento no tiene validez porque no está dando cuenta de la lesión o por lo menos del dedo que denunció la actora que había tenido la lesión, como es dada vuelta, ¿no? Y se revierte lingüísticamente a partir de todos estos elementos. ¿Sí? Pero, bueno, ¿escuchás? Perdón. Ahí ya seguimos. Ahí arranco. Sí. Hola, ¿me escuchás? Un segundito. Bueno, entonces digo, fíjense en esto, ¿no? La importancia de reflexionar y ser sensibles al lenguaje, ¿no? De ser sensibles a las palabras que utilizamos para revestir nuestros argumentos, ¿no? Y cómo podemos utilizar a veces palabras contrarias y damos totalmente vuelta la orientación del discurso, ¿no? Que podía ir para un lado y a partir de las palabras orientamos el discurso hacia conclusiones opuestas. Muy bien, ahí seguimos. Hola, Vero, ¿me escuchás? Bueno, hola. Hola. Hola, acá estoy de vuelta. Me cambié porque estaba medio incómodo ahí por el acople. ¿Me escuchan bien, no? Sí, hola. Sí, se escucha bien. Perfecto. Entonces seguimos entonces. Bueno, entonces, espero que hayan analizado este punto. Espera un poquito.
Que no baja esto. Ahí estamos. Bueno, entonces uno diría así, ¿no? Fíjense cómo juega, ¿no? Dice, bueno, se trató de es decir, de vuelta el análisis, ¿no? Se trató de un error involuntario, se indica una lesión en la mano izquierda cuando fue en la derecha. La presunción. Así las ¿Escucha o cosas, no? aún... ¿Sí? ¿Hola? Perdón, no tenía el audio, me estaba funcionando mal. Quería decir una cosa antes, pero no importa, ya se solucionó. Gracias. Perfecto. Bueno, entonces, así las cosas, fíjense cómo ahora va construyendo las cosas, el razonamiento. Aun cuando estos elementos aisladamente considerados podrían parecer escasos, si se los analiza en su conjunto por su gravedad, precisión y concordancia, permiten inferir de manera suficiente la existencia del hecho desconocido. Esto es, que la actora viajaba en el tren Urquiza el día y hora indicados en la demanda, y que se lesionó el dedo meñique de la mano derecha como consecuencia de una brusca frenada. Y acá fíjense cómo el tema, cómo ponen en escena la jueza algunos elementos argumentativos importantes, ¿no? Porque acá se hace la pregunta retórica es la que contiene su propia respuesta. Decimos, bueno, me pregunto de qué otra manera un pasajero que sufre una caída o que se accidenta en el interior de un tren puede tomar la precaución de preconstituir prueba para la eventual promoción de un juicio. No sería razonable que en tal supuesto se exija una prueba directa y acabada de que viajaba en el interior de la formación, sino que bastará con que se aporten suficientes indicios para generar en el jugador la certeza moral sobre la verosimilitud del relato. La idea de la certeza moral sobre la verosimilitud, ¿no? Esta idea tan retórica de lo verosímil, de lo posible, de lo probable. Y sigue la jueza. Y a mi juicio, a partir de los datos objetivos debidamente comprobados, valorado de conformidad con las reglas de la sana crítica, es posible inferir tanto la calidad de pasajera como así también que la lesión denunciada se produjo durante el viaje. Bueno, ¿qué les parece este párrafo de la jueza? ¿Qué podríamos sumar al análisis? Yo siempre diría, ver, como la primera regla, cuando aparece la sana crítica, los jueces usamos estas expresiones también como comodines en la construcción de una escalera, ¿no? Cuando tenemos que hilar elementos indiciarios para construir una presunción. Y yo les diría, bueno, repasemos un poco el caso. ¿Qué elementos me permiten sostener que la mujer era pasajera, que la actora era pasajera? ¿Cuáles son los elementos? Y uno diría... Y el abono del tren. El abono, bien, el abono sería uno. ¿Qué más? Uno es el abono del tren. ¿El segundo cuál sería? Testigos. Bueno, espera, acá no aparecen los testigos todavía. Acá no aparecen. Acá, no, hasta ahí no. Estamos en la construcción. ¿Cómo? ¿Cómo? Sí, sí, sí. El certificado de atraso del tren también. El certificado de atraso, digamos, si uno diría, bueno, si esta mujer tiene un abono que no es nominativo, pero tiene el abono, y no hay otro abono no nominativo, y hay un certificado de atraso, podemos decir que está acreditada la calidad pasajera. ¿Está acreditada la lesión? ¿Está acreditada la lesión? ¿En la mano? ¿En el dedo de la mano? ¿Qué les parece? Yo me animaría a decir que sí, porque hay una lesión, yo diría que sí. Porque digo, hay una tensión primaria y después otra posterior 3 días después del hecho. Se va concatenando, Pero tuvo unos digamos, ingresos a las clínicas. sí. Claro, bueno, pero me parece que ahí hay una construcción verosímil, digamos. Si ella se accidenta cuando va a trabajar y va a hacerse inmediatamente, después se va a su casa. No es que tuvo un accidente de gravedad, que quedó internada. No, tuvo una lesión en un dedo. Y llega a su casa, sigue con dolores, lo razonable no es que vuelva al hospital del hecho, al hospital primario, sino que vaya al hospital que está cerca de su casa. Pero hay 2 entradas y hay 2 verificaciones respecto de la existencia de una lesión. Más allá del error, entre comillas, de la policía, ¿no?
Que acá también es interesante, para mí hay dos temas interesantes con el tema de la policía, es, primero, el señalamiento que hace la jueza, ¿no? Es un señalamiento que, digamos, que creo que también está en la construcción de su ethos, ¿no? De su imagen. Una jueza que está atenta, que mira todo, que hace un señalamiento que nadie se lo había marcado, aun cuando, aun cuando es un señalamiento contrario a la solución que está propiciando. También es bueno reflexionar para qué el abogado, ¿para qué la mandó a esta mujer a sede penal a denunciar un delito, a denunciar este hecho? ¿Cuál es el delito en cuestión acá? ¿Cuál es el delito? ¿Por qué el abogado la mandó? ¿Cuál? ¿Lesiones? Pero lesiones atribuibles, imputables a quién? Porque ella fue una denuncia penal, ¿eh? ¿Quién sería? Claro. Sí. Trenes Argentinos, no sé. Sí, pero Trenes Argentinos no puede ser responsable penalmente, ¿no? Trenes Argentinos, no hay una responsabilidad penal. Al maquinista. ¿Cómo? Al maquinista. Al maquinista del tren. Bueno, pero eso sería en un caso que el tren pisa a alguien, digamos. Si yo digo, yo no soy experto en penal, pero digo, me parece que construir una responsabilidad penal de un caso que un pasajero se cae encima del otro y le dobla un dedo, me parece que no existe. Yo creo que el abogado no lo pensó mucho, ¿no? Creo que el abogado capaz la mandó porque, bueno, creen los abogados que haciendo estas pruebas prueban algo. Porque en definitiva, esta señora en sede penal hizo una manifestación unilateral como la que puede hacer en una demanda, ¿no? Si no creo que esa manifestación le sume algo. Y fíjense, ¿no? Al final, porque el policía le tomó malos datos, capaz le pudo haber jugado muy en contra. Y que, bueno, la jueza lo neutraliza diciendo que es un error material, pero no tenemos ningún elemento para sostener que es un error material. Pero bueno, olvidemos eso. Tenemos la lesión y tenemos, más o menos, tenemos la lesión y tenemos el carácter de pasajera. ¿Qué es lo que no tenemos? ¿Qué es lo que nos falta para construir la relación causal? ¿Qué es lo que nos falta? Algo nos falta. ¿Cuál es la prueba que acreditaría que la lesión se produjo en el tren cuando era transportada? Y la prueba testimonial que no aparece, está, que todavía no que no aparece, que todavía no aparece, porque no es presencial. que todavía no aparece, todavía no aparece. Yo creo que esa es la prueba que falta acá, todavía. Y por eso me parece que ahí siempre digo, cuando los jueces nos faltan cosas, invocamos a la sana crítica, ¿no? Pero no está esa prueba no está. Entonces, valorado de conformidad con la regla de sana crítica, ¿es posible inferir la calidad pasajera? Sí, como así también que la lesión se produjo durante el viaje. Ahí no hay ningún elemento para inferir eso. Conclusión. Dijo, bajo esta perspectiva, los elementos probatorios reseñados son suficientes para tener por acreditado el accidente denunciado en la demanda, sin necesidad de valorar la prueba testimonial ofrecida por la actora. Y termina confirmando la sentencia. Bueno, ¿qué les parece este último enunciado de la jueza cerrando el voto? ¿Qué les parece? ¿Ningún comentario? ¿Por qué la jueza habrá elegido este modo de construir la sentencia? ¿Es un tema de estilo esto nada más? Ustedes algo me señalaron respecto a acá falta algo a analizar. ¿Qué imagen tenemos de la actora? ¿Qué imagen tenemos de la actora? ¿Pensamos que es una modelo o que es una persona trabajadora que está viajando en tren yendo a su trabajo? A una trabajadora que está yendo en tren hacia su trabajo. Bueno, ¿y estas cosas vos pensás que nos juegan un poco en el ideario de la jueza cuando dicta sentencia? Sí, totalmente, sí, juegan.
Juegan, yo creo que juegan, sí. Y ahora viene la pregunta siguiente. Nosotros, ¿qué es armar una sentencia? Es, digamos, la sumatoria de los factores altera el producto, digamos, como se dice, digamos, 2 más 2 es 2 más 2, 4, 2 más 2, 6, digamos, y eso no importa el orden porque siempre nos va a dar 6 la sentencia. O acá hay un tema de un orden que orienta hacia una conclusión. Porque si repasamos un poco el caso, ¿cuáles fueron los principales agravios de la empresa demandada? ¿Cuáles fueron? La contradicción de los testigos. Bien, la contradicción de los testigos. La contradicción de los testigos. Y la Cámara no los trata. ¿Por qué? Porque dice esto, te lo repito, vamos a un punto, dice esto. Dice, es decir, estos elementos que yo analicé son suficientes para tener por acreditado el accidente denunciado en la demanda, sin necesidad de valorar la prueba testimonial ofrecida. ¿Cómo debió empezar? ¿Cómo debió haber empezado el análisis la camarista? Porque no es lo mismo armar una sentencia de primera instancia que armar una sentencia de cámara, ¿no? Uno en cámara, digamos, arranca desde los agravios, porque en definitiva las facultades revisoras de la Cámara están dadas por los agravios, ¿no? ¿Sí? ¿Qué les parece? ¿Por qué la jueza no analiza los agravios, no analiza los testigos? ¿Por qué? ¿Qué les parece? ¿Mm? ¿Por qué hace todo, digamos, uno como juez hace una construcción presuncional, digamos, vinculando los elementos para construir una presunción, es más difícil que decir, bueno, porque acá, digamos, acá en definitiva hubo 3 testigos que supuestamente vienen en el hecho, ¿no? ¿La camarista habrá leído esas declaraciones testimoniales? ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Ya dejamos de compartir. Los quiero ver a ustedes. Están medio tímidos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Eh? ¿Por qué no? A ver, Matías, con Matías ya lo tenemos analizado esto, con Verónica también. No, digo que está bueno que se sumen a aportar, no, eso solo, no me iba a meter. No, está bien. ¿Por qué? A ver, yo digo, si la camarista vio los testigos, ¿les habrá creído o no? No, No. por algo no la tuvo en cuenta, la desestimó por algo, porque lo tenía acreditado. No, pero no es que la desestimó, fíjate que es importante, María Jimena, es importante. Porque yo te hago una pregunta. Imaginemos que la camarista hubiese comenzado el voto del siguiente modo. Atento al agravio de la demandada, voy a analizar, en primer término, la crítica que formula a las declaraciones testimoniales de la actora, a los testigos ofrecidos por la actora. Los analizo. Y tienen razón, dice. Tienen razón. Los testigos, para mí, son truchos, vamos a hablar más en criollo. Son inconsistentes las declaraciones testimoniales. Si hubiese dicho eso, ¿podría luego decir lo que dijo después? Es decir, este análisis inferencial, ¿podría hacerlo? Sería congruente. No sé si es un tema congruente o no. No sé si es un problema de congruencia. No sé si es un problema. Yo no lo veo como un problema de congruencia. Lo veo desde otro punto de vista. Es decir, la jueza digamos, nos vende, es decir, nos arma una historia en la cual tiene que soslayar esto. Porque yo les puse una imagen, ¿no? Le puse una imagen de una trabajadora y una modelo. Y podría ser la imagen de una trabajadora o de una persona confabulada con los abogados para armarle un juicio a Ferrocarriles Argentinos. Que todos sabemos que hay de las dos cosas. Hay muchos accidentes con los ferrocarriles y hay muchos juicios armados también. Entonces me parece que es medio difícil
hablar, digamos, de las dificultades probatorias de la actora, o de que no cabe exigir una prueba directa, porque es cierto, nadie viaja en tren pensando que le va a ocurrir un accidente, y baja, che, no, yo voy en tren, Matías, acompáñame por si me pasa un accidente, así vos ves el accidente. Si uno cree que va a pasar un accidente, no se sube al tren, ¿no? Digo. Y aquí estaba esta persona. Estaban, no uno, 3 testigos había. 3 testigos. 3 testigos. Bueno, creo que evidentemente la camarista no le creyó a los testigos, y esto no lo podía decir, no tanto por un tema de coherencia, sino más que nada por un tema de fuerza persuasiva. Digamos, ella nos tiene que convencer de que hay una víctima, y tenemos que ver la víctima, ¿no? Es decir, y esto está implícito en lo que en el armado, en el armado. Yo creo que es una sentencia, yo capaz no comparto la solución, pero me parece inteligente cómo fue estructurada, porque yo creo que la camarista debe haber pensado esto, esta es una pobre mujer que seguramente cayó con 3 abogados que manejan esto. Dice, bueno, tenemos un caso más de pasajera de tren, trae a los 3 testigos de siempre, que van a llamar a los 3 testigos de siempre, que van a declarar como declaran, y que bueno, que todo es posible, ¿no? Pero bueno, pero me parece interesante para ver cómo, digamos, cómo yo diseño una sentencia, digamos, el resultado final no solo tiene que ver con lo que tengo adentro del expediente, sino en cómo estructuro mi relato y mejor dicho, mi discurso. No sé si Verónica, vos querés sumar algo más. Pasamos al caso siguiente. ¿Puedo sumar una cosita ahí? Sí. Una cosita. Hubo una que no pude decir porque no me funcionaba el audio, que en una de las imágenes que compartiste, ella ya adelanta que a través de indicio va a demostrar que acredita eso. Ese es un estilo en las ediciones, ya adelantar la conclusión que después se demuestra con el razonamiento. Primero dice, yo con indicios te voy a demostrar que sucedió el hecho y voy a confirmar la sentencia, y luego va desarrollando esos indicios que fundamentan esa decisión. Y después con esto último, Ale, alguno habló ahí de coherencia. Yo creo que sí tiene que ver con coherencia, pero también tenía que ver con que si uno tiene prueba directa en un caso que tiene que valorar y la valora en un sentido negativo, que no es suficiente para acreditar los hechos, es muy difícil después pasar a prueba indirecta como los indicios, porque la prueba directa tiene más peso que la indirecta. O sea, no es solamente una cuestión de armado, sino una cuestión de motivación de la decisión. No decir nada sobre prueba directa que puede jugar en contra de todo el conjunto de indicios, ¿no? Sí, sí. Igual yo también creo que también podríamos repreguntarnos o cuestionarnos ese modo de clasificar prueba directa, ¿no? Porque uno prueba directa, si en el caso de los testigos, ¿qué entiende? ¿Que el testigo ve algo objetivo y si a través de la declaración del testigo uno pasa el tiempo y está frente al hecho? Digamos, no está frente al hecho, porque siempre esa declaración tiene un montón de problemas, de memoria, de expresión, de cómo contó lo que vio. Pero lo que sí creo que desde el punto de vista argumentativo es muy difícil decir, esta mujer me trajo 3 testigos que me dan 3 declaraciones que son muy sospechosas y poco consistentes, y luego salgo a probar igualmente todo eso por vía de indicios. Me parece que eso... Claro. Pero yo lo veo más de un punto de vista argumentativo que de coherencia. Yo creo que Sí. toca los 2 puntos, porque la valoración de la prueba, si le dan muy mal los testigos, que probablemente era lo que hubiera pasado si los entraba a valorar y trataba la grave que debía hacerlo porque era su deber como competencia de la Cámara, te quedás tenés que hacer lugar de apelación, probablemente. No podés seguir después, bueno, los testigos creo que no me convencen, no me persuaden, no le otorgan convicción a los hechos. Pero igual voy a seguir con los indicios. Creo que se acaba ahí la sentencia, creo. Que se metía con los testigos. Sí, creo que hubiera sido más honesto de parte de actuar y decir, bueno, pasó un accidente y tengo solamente esto, los elementos que valoró la jueza. Claro. Más honesto. Pero no, metió los 3 testigos y eso complica todo. Eso complica todo. Igual, no sé, ahora, Verónica, si quieres sumar algo más, pero lo que me parece también interesante, para estar atento, digamos, cómo a veces las palabras nos venden, ¿no? Porque indudablemente, si bien la jueza adelanta algunos criterios y después lo va a desarrollar por qué los adelanta, cuando arranca con su voto y habla de víctima,
ahí no quiere adelantar nada, ahí se le escapa la palabra de víctima. Si ya está en su cabeza la idea de que era pasajera, porque no es posible considerarla víctima si no era pasajera. Son dos conceptos que no son escindibles. Digamos, víctima, el carácter de pasajera está presupuesto en el carácter de víctima. Bueno, si Verónica, si vos querés sumar algo más, pasamos al segundo Yo lo caso. que quería agregar a esto era, digamos, una noción que siempre la mencionamos, con relación a lo que decía Alejandro recién de víctima, que nosotros muchas veces es como si el inconsciente aflorara, ¿no? Somos hablados por el lenguaje, ¿no? Capaz no es que a propósito puso víctima, sino que se dejó llevar ya por cómo iba a fallar, ¿no? Al decir víctima. Y también ocurre con ciertos formulismos, ¿no es cierto? Ciertos formulismos que a veces también creo que se repiten sin ser siquiera, sin una mirada crítica, ¿no? Sin pensamiento crítico, ¿no? Porque en el cuarto párrafo no sé si ustedes por párrafo ustedes los tienen, pero justamente cuando analiza la jueza los elementos de prueba, dice: así las cosas, aun cuando estos elementos aisladamente considerados podrían parecer escasos, si se los analiza en su conjunto por su gravedad, precisión y concordancia, permiten inferir esa fórmula, gravedad, precisión y concordancia. No sé si la quiso poner deliberadamente, o también se le escapa, como tantas otras fórmulas, como la Sara crítica, etcétera, que después de alguna manera tienen una cierta fuerza persuasiva para quien lo lee, ¿no? Por escuchar esos formulismos. Porque en este caso, gravedad no fue mucha, tuvo una lesión en el dedo meñique, no hubo gravedad. Precisión no hubo, porque ustedes se acuerdan que estaba en una de las pruebas, digamos, se había colocado que era el dedo meñique izquierdo y era el dedo meñico de la mano derecha, y concordancia entonces tampoco, entre lo que se dijo y la documentación que estaba vertida, ¿no? Entonces, ojo a veces cuando escribimos, ¿no? Seamos honestos cuando escribimos y no pongamos estas cosas, digamos, deliberadamente, cuando en realidad sabemos que las cosas no fueron así, ¿no? Y si no, con cierta mirada crítica, leer estas fórmulas, ¿no? Que las dejamos pasar y que adquieren, para quien lo lee, adquieren fuerza persuasiva, cuando en realidad las cosas no fueron así. ¿Sí? Quería agregar eso. Bárbaro, gracias, Verónica. Bueno, podemos pasar al segundo. Si no, nadie quiere hacer un comentario más, podemos pasar a otro caso, Verónica, lo subís vos. Bueno. Pero yo dejo de compartir esto, a ver. Ya dejé de compartir, así que listo. Bueno. A ver, bueno, conmigo no los voy a ver, eso me apena muchísimo, no poder verlo. Vamos a compartir el caso Bamondes, ¿no? Que ya les digo, ¿pudieron leerlo? ¿Saben de qué se trató el caso Bamondes? Porque, bueno, podemos discutir algo, pero siempre si tienen leído los casos, obviamente es mucho, mucho más rico, ¿no? Para ustedes. El caso Bamondes fue un caso de un muchacho, testigo de Jehová, que había tenido un accidente, ¿no? Y que fue internado. Para poder salvarlo, lo que recomendaban los médicos era que se lo transfundiera, ¿no? Se dice una transfusión de sangre. Y él, por razones religiosas, se opuso a esa transfusión. Este caso después, bueno, ahora vamos a ver cómo se resolvió, ahora repetimos un poco cómo se dio todo el procedimiento judicial, pero después tuvo gran repercusión porque sirvió de precedente para el caso Albarracín, que fue de hace unos años atrás, etcétera, ¿no? ¿Qué se hace con una persona testigo de Jehová que no quiere transfundirse? Así que ese es el caso que vamos a analizar desde este aspecto argumentativo y lingüístico. A ver si se ve. Bueno, ¿ahí lo están viendo? Sí, sí. Bueno, ahí voy. Un segundito. Agrandá la pantalla, Verónica, no sé si te parece. A ver, ya lo agrando. A ver si... ¿Ahí? Ahí, perfecto. Bueno, entonces a este lo denominamos el caso Bamondes porque es el apellido de este muchacho. Los hechos fueron los siguientes. En junio de 1989, entonces este muchacho, Bamondes, testigo de Jehová, fue internado en un hospital de Ushuaia y según
constaba, digamos, en el expediente, por una hemorragia digestiva, con anemia y melena. No sé exactamente qué es anemia, anemia sin melena, no sé exactamente, pero bueno, parece que tenía complicada, digamos, la hemorragia era grave, ¿no? Los médicos consideraron necesario hacerle una transfusión. Bamonde se opuso a esta transfusión por razones religiosas, aún sabiendo que ponía en peligro su vida. Los médicos entonces presentan el caso a la justicia. El juez de primera instancia ordena la transfusión. Entonces se nombra un defensor oficial de Bamondes que apela a esta decisión de primera instancia y argumenta que es legítima la decisión de Bamondes de no transfundirse. El expediente entonces va a Cámara, la Cámara confirma la decisión de primera instancia y ordena otra vez la transfusión. El argumento de la Cámara es que la decisión de Bamondes es un suicidio lentificado. Y me interesa que presten atención a estas palabras, ¿no? Suicidio lentificado, o sea, cómo etiquetó la Cámara el comportamiento de Bamondes. El defensor oficial presenta recurso extraordinario entonces ante la Corte para evitar la transfusión. El argumento del defensor era que Bamondes desea vivir, pero no recibir un tratamiento contrario a sus convicciones religiosas. O sea, se opone a esta idea de suicidio lentificado que esgrime la Cámara. En noviembre del 89, Bamondes fue dado de alta sin haber sido transfundido, ¿no? 4 años después, de 4 años, en el año 89, a ver, creo que fue en el 82, 83, en el año, 4 años después, Bamonde, la Corte se termina de expedir en este caso. Por suerte, ya salió vivo, ¿no? Porque si lo esperaban a la Corte, pobre. Bueno, entonces, este es el caso. Espero que quienes no lo hayan leído, más o menos, tengan una idea. Entonces, el pronunciamiento de la Corte fue del siguiente modo. Hubo una mayoría y una minoría. La mayoría integrada por 5 ministros, 2 votos, y la minoría por 4 ministros, otros 2 votos. La mayoría, después de esos 4 años, ¿no? Ya una vez Bamondes en su casa y vivo, decidió que era inoficioso expedirse sobre el recurso porque el caso carece de actualidad, obviamente. Ya no estaba Bamondes, carece de actualidad, no se pronuncia. La minoría, sin embargo, dice, a pesar de que ya, digamos, Bamondes salió ileso de esta hemorragia, dice, es admisible el recurso, hay que respetar la decisión del paciente y no transfundirlo contra su voluntad. Por esta razón, digamos, por este voto de la minoría, fue que se hizo, que tuvo trascendencia este caso, ¿no? Porque ¿qué pasa en casos posteriores en los que no hay tiempo de decidir, que intervenga la Cámara, que intervenga la Corte, ¿no? Entonces, esto es lo que sentó precedente, ¿no? Que hay que respetar la decisión del paciente y no transfundirlo contra su voluntad. Pero bueno, vamos a ver qué pasó en el caso este de Bamondes. Entonces, tenemos, como les dije, la mayoría y la minoría. La mayoría integrada por 2 votos, uno integrada por los ministros Levene, Nazareno y Molina O'Connor, el otro segundo voto por Fait e Ibarra, ¿no? Según un voto u otro, también esgrimían argumentos diferentes. El primero decía, para los dos era inoficioso pronunciarse sobre el recurso, como dijimos, pero para el voto de Fait y de Ibarra, dice, sin embargo, ¿no? Dice, hay que respetar el derecho a disponer del propio cuerpo, ¿no? Dice, hay que respetar el derecho a disponer del propio cuerpo, sin embargo es inoficioso. Pero fíjense que agrega algo ya el voto de Fait y Ibarra, ¿no? No opina, es cierto, dice, el caso carece de actualidad, pero sin embargo se anima a dar una primera opinión, esgrime esta opinión, que de alguna manera vamos a ver ahora, es como que se sumaría en algo al voto de la minoría. La minoría, integrada por 4 integrantes y 2 votos, en un primer voto de Cabaña, Martínez y Boschiano, se enfocan en la libertad religiosa, ¿no? Entonces, cuando dicen hay objeción de conciencia, y lo segundo que dicen es que lo que tiene que prevalecer es la dignidad humana frente al perjuicio que podría causar la ausencia de transfusión. El segundo voto, de Bellucci y Petracchi,
se enfoca en el respeto por la autonomía individual, la privacidad y la esfera íntima de la persona, ¿no? Y me interesa resaltar esta frase, ¿no?, que dicen estos dos ministros. La libertad del individuo puede ser excepcionalmente limitada por algún interés público relevante. La tarea de la Corte es ser garante supremo de los derechos humanos. Ahora vamos a ver por qué resalto esta, digamos, esta idea de que podía ser excepcionalmente limitada por algún interés público, ¿no? Pero bueno, lo importante es que la mayoría entonces declara inadmisible el recurso porque carece de actualidad, aunque hay un voto que dice, sin embargo, como decía, hay que respetar el derecho a disponer del propio cuerpo, pero bueno, sí, carece de actualidad, esa fue su decisión final. Y el segundo voto, entonces la minoría, donde admiten entonces el recurso con diversos argumentos. Vamos a comparar ahora, ¿no?, desde el lado lingüístico y argumentativo, algunos considerandos de esta sentencia de la Corte. Uno de ellos es el considerando 3. Entonces, en el considerando 3, vieron que las sentencias de la Corte generalmente repiten a veces los que dicen cada uno de los votos, ¿no? En este caso pasa esto. En el considerando 3, todos los ministros de la Corte citan la posición de la Cámara que confirmó la decisión de primera instancia de transfundirlo, ¿no? Y dice lo siguiente, el considerando 3 de la Corte, que la Cámara, entonces, fíjense que siempre es una reformulación, ¿no? Lo que hace la Corte es reformular con sus propias palabras lo que dijo otro, lo que dijo la Cámara, o también puede ser lo que dijo el juez de primera instancia, pero es poner en su propia voz la voz de otro organismo. Que la Cámara, al configurar el pronunciamiento de la instancia anterior, sostuvo que la decisión de Bamonde constituía un suicidio lentificado, realizado por un medio no violento y no por su propia mano, mediante un acto, por su propia mano, mediante un acto, sino por la omisión propia del suicida. El ACUA calificó a la posición del paciente como nihilista y agregó: nos han repugnado por siempre las viejas lecciones de la historia antigua que relataban los sacrificios humanos en el ara sangrienta de un Moloch insaciable del fuego cartaginés. Mucho ha andado la raza humana para terminar con estas creencias y la razón de ello ha sido siempre la misma: preservar el valor de la vida. Entonces, la Corte está trayendo, haciéndose cargo, ¿no?, citando las palabras de la Cámara. Y fíjense que el modo que elige de citarlo, porque uno puede citar en el estilo directo o en estilo indirecto, ¿no es cierto? Puede citar con comillas algunas partes y otras partes sin comillas, ¿no? Por ejemplo, en el primer párrafo dice que la Cámara, al configurar el pronunciamiento de la instancia anterior, sostuvo que la decisión de B constituía un suicidio lentificado. Podría no haber puesto comillas, ahí, porque ya está diciendo que es la Cámara la que lo dice, no es ninguno, no se está adueñando de sus palabras, pero elige poner entre comillas las palabras de la Cámara. Y en el segundo caso, aún más marcado está, porque dice, el ACUO calificó a la posición del paciente como nihilista, otra vez nihilista lo pone entre comillas, y agregó, ¿no?, y acá se nota con ese verbo agregar, ¿no?, que es un verbo que está vinculado a los verbos de decir, no nos queda ninguna duda, además después las comillas, que todo lo que sigue tiene que ver con el posicionamiento de la Cámara, ¿no? Y qué palabras fuertes, ¿no?, que utiliza la Cámara, ¿no?, que vemos que acá nos está contando la Corte que dijo la Cámara, Nos han repugnado por siempre las viejas lecciones de la historia antigua que relataban los sacrificios humanos en el ara sangrienta de un Moloch insaciable. ¿A qué nos remiten, digamos, ¿no?, estas palabras? Las de la repugnancia, la ara sangrienta de un Moloch insaciable del fuego cartaginés. ¿Qué imagen tenemos nosotros de la posición de Bamondes? Me gustaría que intervengan un poquito si lo desean. Como si fueran comunidades indígenas, digamos, esas más, no sé, se refiere a como con mucha ignorancia, digamos. Claro, claro. Sobre la medicina, ¿no? Sobre estas creencias que existen en determinadas comunidades sobre la medicina. Claro, claro. Pero está como remitiéndose, digamos, a una... Sí, nos podemos hacer... A una barbarie. ¿Cómo? A alguien que no tiene a alguien que está en la barbarie, que no tiene civilidad, que no tiene las pautas mínimas sociales
este, alguien no evolucionado. Claro, claro. Porque podría haber elegido muchas otras formas en todo caso, la Cámara de no estar de acuerdo con la decisión de Bamondes, ¿no? Pero fíjense la imagen, el argumento que utiliza para convencernos, ahora para persuadir también en este caso a la Corte, ¿no? O a todos, de que la idea o la decisión de no transfundirse es, digamos, no puede ser permitida casi bajo ningún punto de vista, ¿no? En este caso es el ara sangrienta, o sea, nos han repugnado por siempre las viejas, se puede haber dicho, no estamos de acuerdo, ¿no? O nos alejamos de esta posición, pero nos han repugnado. La palabra repugnancia se tiene una fuerte carga una peyorativa, ¿no? Después... Sí, o fundamental en base al derecho a la vida, sin poner todo ese tipo de barbaridades. Claro, claro, es como una suerte de barbaridades, tal cual. Es como que reduce la religión a la justicia. ¿A qué? Y como que reduce la religión, digamos, la lleva a un lugar absolutamente insignificativo o ignorante, digamos, a la barbarie. Claro, ¿no? Cuando realmente el sacrificio es un sacrificio humano, se está inmolando, se está, ¿no? Este Moloch, yo lo busqué, decía que, ¿no? Era como un dios, pero demoníaco en todo caso, que lo que hacía era comerse a los bebés vivos, ¿no? Se ofrecían sacrificios, claro. Se le ofrecían sacrificios a este demonio, y en general eran niños, ¿no? Niños, bebés, ¿sí? Entonces, bueno, es muy fuerte la imagen, ¿no? de muerte acá, más que cruel, es una cosa realmente, ¿no? Muy, muy fuerte. Bueno. Pero, una cosita más de esto, una cosita breve. Con estas dos citas de la Cámara, también se ve cómo a veces en las sentencias los jueces o juezas o miembros de un tribunal se meten en temas sin tener fundamentos serios, ¿no? Porque hablar de suicidio lentificado es un tema muy complejo que puede tener que ver con salud mental. Hay manuales de psiquiatría o tratamiento de psiquiatría sobre el suicidio, y lo deslizan al pasar como si fuera una persona que se está suicidando en cámara lenta, ¿no? Diciendo de forma vulgar. Sí. Que realmente, si no te basas en elementos de un perito como mínimo para decir que eso es lo que estaba sucediendo con la práctica, es cuanto menos muy apresurado incluirlo en una sentencia. Lo mismo que hablábamos recién de la cita religiosa que utiliza. Utiliza una cita religiosa en un caso donde tiene una persona que tiene otra religión, y con mucha ligereza y como para descalificar el ejercicio del culto del que está en el caso, ¿no? O sea, es fuerte usarlo. Y cómo con el paso del tiempo, lo que uno deja escrito en una sentencia, después se puede releer, ahora lo estamos releyendo nosotros después de muchos años, en ese momento capaz que era habitual, pero deja traslucir toda la ideología de los camaristas muy fuertemente. Ahí dice que no está tan claro el posicionamiento ideológico en un tema, ¿no? En este caso es terrible. Sí, fuertemente. Sí, la ideología de los jueces se nota, sin duda, es muy, muy, muy marcada acá, muy, muy marcada, de los jueces de Cámara. Sin embargo, los jueces de la Corte lo están poniendo entre comillas, ¿no? O sea, los jueces de la Corte se están distanciando de esta mirada, se están distanciando, ¿sí? Lo mismo en el primer párrafo, ese suicidio lentificado, ¿no? Realizado por un medio no violento, también está entre comillas. Todo lo que, siempre que tenemos una comilla, estamos de alguna manera tomando algún tipo de distancia frente al decir del otro, o estamos queriendo resaltar alguna palabra, etcétera, ¿sí? Entonces, bueno, esta es una estrategia de escritura, que tenemos para distanciarnos a veces de una posición que la vamos a cuestionar, ¿sí? En el segundo párrafo, cuando dice la CUGO calificó a la posición del paciente como nihilista, también podría no haber puesto las comillas en nihilista, pero elige acá la Corte, los ministros de la Corte,
eligen ponerle comillas, con lo cual, de alguna manera están diciendo, bueno, algo vamos a decir también de esto, ¿no? Nihilista como una persona anárquica, ¿no? Escéptica, anárquica, ¿no? Al ponerle comillas, no es lo mismo que si no las pusiera, ¿eh? La marca de que esto no me pertenece, de que esta posición yo de alguna manera la voy a cuestionar desde algún ángulo, está inscripta en la lengua a través de estos mecanismos, ¿sí? ¿Algo más? ¿Alguien más quiere decir algo de esto? No. Bueno. Veamos entonces cómo continúa acá, perdón, acá les marqué estas palabras, digamos, que están fuertemente, se llaman subjetivemas, Puedes ¿no? compartir, pero ¿Cómo? la presentación no está compartida ahora, por alguna razón ¿No está compartida? No. No. Ya hace un ratito. Ah, yo no los veía, ¿me estaban viendo a mí? Sí. Ah, yo veía la presentación. A ver, otra vez. ¿Ahí? Acá. Sí, Está, ahí se ve, hay que ponerle más grande. Sí. Ahí Ve la está. pantalla. Ahí Ahí, estamos. ahí. Bueno, acá tenemos entonces marcadas estas palabras que yo les dije, ¿no? Suicidio lentificado, digo porque pensé que estaba compartiendo la pantalla y no la estaba compartiendo, ¿no? Bueno, ¿cómo está entre comillas? Las negritas son mías, las puse yo para resaltarlas. Pero bueno, entonces, ¿cómo es esa toma de distancia frente a lo que dijo la Corte? Está tomando cierta distancia frente a lo que dijo la Corte, tanto el suicidio lentificado, etcétera, hasta el final. En la palabra nihilista, y después cuando cita nos han repugnado por siempre, etc. Lo cita, no lo reformula. Cita esas palabras y de alguna manera está diciendo, bueno, frenemos con este discurso que hay algo que tengo que decir. Bueno, entonces, vieron que yo les decía, como en la presentación que hice en la primera clase, que detrás de las palabras siempre hay una argumentación, ¿no? Hay como un por lo tanto que está adentro, ¿no? Por ejemplo, con la palabra víctima, tenemos dentro de la palabra víctima es persona, podríamos decir, que sufrió un daño, por lo tanto debe ser indemnizada, ¿no? O sea, dentro de las palabras uno puede encontrar algún tipo de argumentación. La idea de suicida sería una persona que no sé, de alguna manera que no quiere vivir, por lo tanto se mata por sus propios medios. ¿Se entiende? Dentro de las palabras, esto es lo que dice la teoría de la argumentación en la lengua, dentro de las palabras hay un significado que podemos encontrarlo parcialmente en un diccionario, pero es como si fuera una argumentación también, ¿no? En suicidio estaría eso, ¿no? Por lo tanto se mata. Persona que no quiere vivir, por lo tanto se mata por sus propios medios, ¿sí? Hay una argumentación que subyace a esa idea de suicidio y de suicida. Y acá es interesante cómo la Corte, la Cámara, calificar de ese modo, cambia el eje. Porque no estamos frente a una persona que por una convicción religiosa está dispuesta a aceptar un resultado, aun cuando le lleve la vida, sino en alguien que elige matarse. Y con esta palabra, digamos, cambia el eje completo de discusión, ¿no? Sí. Pero justamente lo está poniendo, lo está resaltando y va a decir, bueno, no, esto de alguna manera lo que estoy queriendo mostrar al tomar distancia es que no lo veo como un suicidio. Bueno, esto es lo que les dije antes, ¿no? Y la última parte, ¿no? Las primeras preguntas que están ahí en lilas, las que ya los hicimos, ¿no? Dice, mucho han dado a la raza humana para terminar con estas creencias, y la razón de ello ha sido siempre la misma, preservar el valor de la vida, ¿no? Entonces, si uno quisiera continuar, este discurso va a seguir, la orientación de este discurso por las palabras
seleccionadas, va a seguir por el lado, digamos, de hay que transfundirlo a Bamondes, sin duda, ¿no? Entonces, siempre hay las continuidades, las palabras nos van orientando hacia las continuidades discursivas. Vamos a ver considerando 2, ¿no? Y vamos a contrastar 2 votos. El primer voto de la mayoría, de Levene, Nazareno y O'Connor, y el segundo voto de la minoría de Belluccio y Petracchi. Podríamos comparar también los de otros, pero bueno, las comparaciones que estamos haciendo son las que nos parecieron como más ricas. Y también, ¿para qué? Para tener en cuenta un poco esto de la subjetividad en el lenguaje, ¿no? Como también desacralizar un poco esta idea, ¿no? De algún modo de que uno puede dar cuenta de los hechos tal cual son, o de etiqueta. Fíjense la etiqueta, ¿no? Frente a la conducta de Bamondes, ¿no? Para uno es un suicidio y para otro, no sé, tiene que ver con la dignidad, digamos, con la libertad religiosa, con la objeción de conciencia, no sé, cómo etiquetamos los hechos y entonces, de alguna manera, creamos realidades, nos autocreamos realidades, ¿sí? Y depende de cada sujeto, de la subjetividad de cada sujeto, pero que no tenemos otro modo que hacerla impresa a través del lenguaje. Bueno, fíjense en este considerando 2, Levene, Nazareno y O'Connor resumen, de alguna manera, resumen las condiciones de Marcelo Bamondes, ¿no? Y dice que, según las constancias de autos, Marcelo Bamondes fue internado en el Hospital Regional de la ciudad de Ushuaia, en razón de estar afectado por una hemorragia digestiva. En esas circunstancias, se negó a recibir transfusiones de sangre por considerar que ello hubiera sido contrario a las creencias del culto Testigos de Jehová que el nombrado profesa. Entonces, considerando 2, tal cual la Corte, considerando 2 del voto de la mayoría de la Corte, tiene, digamos, está redactado con esta información, con estos datos, ¿no? La pregunta que les hago, ¿no? Es si esta organización lógica del texto da cuenta de los hechos como pudieron haber ocurrido, como parecen haber ocurrido, y si es solo documentar hechos lo que se quiere hacer. Y esto obviamente tiene por detrás esta pregunta que les hago desde el comienzo, que si no es también argumentar u orientar el discurso hacia determinada conclusión. ¿Cómo hacemos para poderlo ver? Lo comparamos, lo vamos a comparar con el voto de la minoría. Fíjense que en el voto de la minoría, Belluccio y Petracchi, acá ya no estamos hablando de lo que dijo la Cámara, ¿no? Estos son los que dicen, digamos, es la argumentación de los jueces, de los ministros de la Corte, ¿no? En el considerando 2, Belluccio y Petracchi, que optaron por admitir el recurso, ¿no? Y por revocar el pronunciamiento de primera instancia, dicen que según las constancias de autos, Marcelo Bamondes, esta primera parte parece similar a la que acabamos de ver, que según las constancias de autos, Marcelo Bamondes, ¿no? Al voto de la mayoría. Pero miren cómo sigue. Según las constancias de autos, Marcelo Bamondes, mayor de edad, fue internado en el Hospital Regional de la ciudad de Ushuaia a raíz de que se hallaba afectado por una hemorragia digestiva con anemia y melena. Según el informe médico recabado por el juez de primera instancia, si bien no existía hemorragia al tiempo de dicho informe, de repetirse ella sin haberse transfundido sangre, había peligro cierto de muerte para el paciente. Sin embargo, este último se negó a recibir transfusiones de sangre por considerar que eran contrarias a las creencias del culto Testigos de Jehová que él profesaba. Al entrevistar a Bamondes, el juez de primera instancia lo encontró lúcido. En dicha oportunidad, aquel mantuvo su postura negativa respecto a la transfusión de sangre. También se encontró presente en el acto la madre del paciente, quien manifestó pertenecer al mismo culto y que no se oponía a la decisión de su hijo. Fíjense que este segundo voto de la minoría, cuando relata, digamos, las condiciones de Bamondes, suma mucha más información que el voto de la mayoría que acabamos de analizar. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué razón, digamos? ¿Por qué razón uno elige sumar más información que en el caso anterior? Acá están la comparación. Fíjense,
la comparación entre el primer voto de la mayoría y el segundo voto de la minoría. Lo que está en negrita es lo que suma en datos y en información el voto de Belluccio y Petracchi. ¿Por qué creen, digamos, teniendo en cuenta la decisión que adoptaron unos y otros, que suma tanta información el voto de Belluccio y Petracchi? Recuerden que el de Levene, Nazareno y O'Connor dijo: esto es inoficioso, es inadmisible, no hace falta, no se expide. Y el de Belluccio y Petracchi admiten el recurso, ¿no? Bueno, ¿qué les parece? ¿Qué argumentación hay detrás de estas palabras que se suman en este voto del considerando de Belluccio y Petracchi? La libertad y la capacidad de la persona de decidir sobre su propio cuerpo. Lo están diciendo. Por eso yo no entiendo. Bueno, no importa. ¿Y a dónde vos ves eso, digamos? ¿Por qué podés argumentarme un poco, justificarme un poco más eso que me estás diciendo? Porque se juntan con ¿cómo se llama? Beamondes, y con la madre, y ambos sostienen que no se va a transformar, o sea, sostienen la decisión. Claro, fíjese el dato, ¿no es cierto? O sea, ese es uno de los datos. La madre también, digamos, es como que es mayor de edad, que está que tiene lúcido. capacidad, que es mayor, que está lúcido, claro. Todas Da la postura de la madre, todo poder para reforzar la decisión. Ajá, ajá. Fíjense, ¿no es cierto?, que no es gratuito el querer sumar información. ¿Cómo esta información entonces va de la mano de la decisión que van a tomar Belluccio y Petracchi? Y cómo la síntesis o la menor información del voto de Levene, Nazareno y O'Connor tienen que ver también con la decisión que van a adoptar, ¿no? Entonces, como uno, cuando quiere persuadir, cuando uno ya tiene, digamos, en su cabeza, digamos, el objetivo hacia dónde va a dirigir su discurso, cuál va a ser la solución, a veces deliberadamente, otras veces hasta inconscientemente resta palabras, suma palabras, busca argumentos, ¿se entiende? Porque así como vinieron diciendo, mayor de edad, a ver, entonces Bamondes estaba en sus facultades, primero estaba lúcido, no tenía la edad suficiente para elegir qué hacía con su propio cuerpo. Después, cuando dice tiene anemia y melena, o sea, además está diciendo no solamente tenía una hemorragia digestiva, era capaz hasta un poco más grave, tenía anemia y melena, o sea, era grave el cuadro de Bamondes. También citan a un médico, dicen, según el informe médico recabado por el juez de primera instancia, si bien no exigía hemorragia al tiempo de dicho informe, de repetirse ella sin haberse transfundido, había peligro cierto de muerte para el paciente. También se está diciendo, ¿para qué se suma esta información? ¿Para qué se cita lo que dijo el juez, la información del médico que recabó el juez? Que no, en el voto de la mayoría de Levene y O'Connor no se hizo. ¿Qué le suma a la argumentación de Belluccio y Petracchi? Fundamentos. Claro, fundamentos, pero fundamentos de qué, ¿en qué sentido? Y sobre la libertad de su propio cuerpo, de decisión. Esto. Claro, lo que le está sumando, que no lo dice en el voto de la mayoría de Levene, Nazareno y O'Connor, es que, bueno, se le había informado, que se le había, porque en el primero no dice que se le informó, en esas circunstancias se negó a recibir transfusiones, pero acá dice, el informe médico recabado por el juez, dice, le dijo que de repetirse sin haberse transfundido había peligro cierto de muerte para el paciente, ¿no? Es como que recalcan la información que recibió el paciente y su decisión, sin embargo, o sea, a pesar de haberlo informado esto, sin embargo, este último se negó a recibir transfusiones, ¿no? Entonces, se están dando más datos, o sea, más información que recibió el paciente, ¿sí? Y cómo sostiene... El paciente, y no solo el paciente, sino que la madre también. La madre, que dijo que también estaba allí, claro. O sea, estaba, la información fue bien clara, ¿no? Y después recalca al entrevistar a Bamondes, el juez de primera instancia lo encontró lúcido.
¿no? Y que todo esto lo recibió con lucidez, toda esta información la recibió con lucidez, ¿no? En dicha oportunidad, aquel mantuvo, ¿no? Es como si fuera otra vez, no es la primera vez, en el primer caso es como si una sola vez se le hubiera dicho a Bamondes. En cambio, en este segundo caso, en Beluso y Petrarca, dice, en dicha oportunidad que él mantuvo su postura negativa respecto a la transfusión de sangre. ¿Sí? Entonces están haciendo hincapié en esa objeción de conciencia que tiene, que tenía, ¿no? Que tenía Bamondes en esa oportunidad, y su decisión realmente de no ser transfundido a pesar de saber que iba a morir, ¿no? Entonces fíjense cómo es esa parte, es con el lenguaje que nosotros vamos sumando información, que vamos sumando argumentos, son todos como pequeños argumentos, estos datos funcionan como argumentos que por lo tanto, que es el conector, digamos, como por excelencia, ¿no? Que tiene que ver con la conclusión, ¿no? un conector conclusivo, por lo tanto, es que van a decir Beluso y Petrarca, no debería habérselo transfundido, ¿no? Entonces. Yo una cosa más quisiera remarcar. Estamos en el ámbito de la corte, Sí. digamos. Todos estos hechos no son controvertidos. Entonces la diferencia es por qué alguien resume más y otro, por qué alguien resume más por qué alguien es más detallista en los hechos. ¿Por qué es más detallista? Bueno, no es una elección de mayor o menor poder de síntesis, sino que ese recorte de la realidad tiene que ver con un sentido, con una orientación. Porque, repito, no es que acá están discutiendo cosas. Acá, digamos, el voto de Molina O'Connor es más restringido, más limitado por algo. No es porque se quedó corto. Digamos, entonces porque uno siempre asocia argumentos con doctrina, con fallos. No, acá, digamos, acá se está argumentando con datos fácticos, que no son neutros, ni tienen que ver con un criterio de mayor desarrollo, sino con un desarrollo vinculado, asociado a una conclusión que uno quiere imponer. Nada más que eso, gracias. Puedo sumar una cosita ahí que es lo mismo prácticamente, pero de otra manera. Los votos que se declara que no hay caso porque perdió actualidad y por lo tanto no se puede juzgar la causa en la corte. No se te escucha, Matías. Se te cortó, me parece. Están diciendo no hay caso para que me pronuncies. En cambio, los que entran y quieren hacer lugar a la posibilidad de que Bamondes no tome el tratamiento médico que estamos viendo, o las prácticas médicas que estamos viendo, tienen que describir esa situación, tienen que plantear esa situación. Igual hay elecciones dentro de los que entran porque no usan los mismos hechos. Un ejemplo, ¿cómo puede cambiar la sentencia? Cuando pone el elemento la madre, si la madre hubiera estado en contra de que Bahamondes interrumpa ese tratamiento, no tome ese tratamiento, el conflicto hubiera sido otro. La ponderación de los valores que estaban en juego podría haber sido diferente. Pero con eso con esa información incorporada en ese texto, dejan planteado en la argumentación que la madre estaba también de acuerdo. Por lo tanto, no hay nadie que se oponga, ni siquiera familiares del paciente, a esta práctica, ¿no? O a esta nueva intervención. Pero ¿cómo podría irse cambiando si hubiera sido otro el conflicto y la argumentación iría para otro lado también? Así es. Bueno, acá es un listadito, digamos, ¿no? De todos estos datos, entonces, que agregan, ¿no? Y que van hilando de alguna manera esa trama argumentativa para llegar a la conclusión de que a Bahamondes había que respetarle su decisión y su derecho a no ser transfundido, ¿no? Entonces, que era mayor de edad, la hemorragia digestiva era grave, ¿no? Sabía entonces de su gravedad, cita lo que el médico le dijo al juez, después con el conector, sin embargo, introducen nuevamente la negación de Bahamondes de transfundirse, citan la información recabada por el juez de primera instancia al visitar a Bahamondes al hospital, donde decía que él mantuvo otra vez la negación, lo encontró lúcido, insistió en no transfundirse, y lo de la madre. Bueno, fíjense cuánta más argumentación hay en este segundo voto, y no es entonces derroche,
no es derroche de palabras, realmente es para a nosotros, lectores, ¿no? Convencernos con mayor fuerza. La fuerza argumentativa es mucho más alta. Bien. Esto lo vimos. Bueno, vamos a ver el análisis contrastivo del considerando 5 ahora. En el considerando 5, Levene, Nazareno y O'Connor dicen que si bien en principio los agravios reseñados son idóneos para habilitar la instancia extraordinaria, pues el recurrente ha cuestionado la inteligencia de cláusulas constitucionales y la decisión ha sido contraria al derecho fundado en aquellas, resta determinar inicialmente si ellos poseen actualidad, ¿no? Entonces acá era cuando todavía no habían decidido si poseía actualidad o no poseía actualidad los agravios. Beluso y Petracchi dice que los agravios reseñados son idóneos también para habilitar la instancia extraordinaria, pues el recurrente ha cuestionado la inteligencia de cláusulas constitucionales y la decisión ha sido contraria al derecho fundado en aquellas, la primera parte parece casi similar, no empece a ello que los agravios aludidos carecen de actualidad, con base en que conforme surge las constancias de fojas 45-46, Bamonde ya ha sido dado de alta de la clínica en la que se encontraba internado sin que se le haya realizado la transfusión. Entonces, fíjense que casi comienzan igual, que si bien en principio los agravios reseñados son idóneos, Beluso y Petracchi empiezan que los agravios reseñados son idóneos, no dicen que si bien en principio. Por eso digo, no hay estructuras sinónimas en la lengua, y esta diferencia también en el comienzo de la argumentación o de los párrafos de cada una de estas versiones trae consecuencias, ¿no? La consecuencia que traen es la siguiente: cuando uno argumenta o redacta, ¿no?, de esta manera, que si bien en principio, gracias, un besito de agua. Bueno, dice que si bien en principio los agravios reseñados son idóneos, el si bien es un conector que exige, sí o sí, exige una segunda parte, que si bien esto, entonces aquello, ¿sí? Bueno, acá lo que le permitió es decir que si bien en principio son idóneos, resta determinar inicialmente si ellos poseen actualidad. Esto es lo que le permitió esta estructura. Gracias, voy a tomar un vasito de agua. Cerrada por... Bueno, en el segundo caso, Beluso y Petracchi dice que los agravios reseñados son idóneos para habilitar la instancia extraordinaria. La segunda parte, no es necesario la segunda parte, podría haber terminado su oración con un punto seguido en que los agravios reseñados son idóneos para habilitar la instancia extraordinaria, pues el recurrente ha cuestionado la inteligencia de cláusulas constitucionales y la decisión ha sido contraria al derecho fundado en aquellas. Punto. Podría haber terminado allí. Distinto, entonces, al primer párrafo, que exige en ese si bien este segundo segmento que resta determinar. En el caso de Beluso, después dice, no empece a ello, ellos siguen, podría haber terminado antes, ¿no? Pero dice, no empece a ello, que los agravios aludidos carecen de actualidad. No empece es quiere decir no impide, ¿no? Es esta forma no clara a veces que tienen de expresarse en el derecho, ¿no? Pero sería, no impide ello, que los agravios aludidos carecen de actualidad, con base a que conforme surge las constancias de fojas tanto, Bamonde ya ha sido dado de alta de la clínica en la que se encontraba internado sin que se le haya realizado la transfusión. Entonces, ellos, a través de esta estructura, habilitan seguir argumentando. Bueno, aquí está la diferencia entre uno y otro, se los marqué un poco más. Fíjense cómo actúa ese conector concesivo, si bien. Digo, si bien llegó tarde, yo puedo decir, si bien llegó tarde, encontró lugar. La orientación el conector si bien tiene implícita ya una primera argumentación que después va a ser contraargumentada, ¿no? Por ejemplo, si bien llegó tarde, podría no haber encontrado lugar, sería la conclusión. El segundo segmento es encontró lugar, ¿no? Una conclusión o un segundo segmento que va a orientar en el sentido contrario, y marca hacia dónde debe orientarse el discurso. Entonces, encontró lugar, disfrutó o no disfrutó del evento, pero puede continuar la conclusión. En el otro caso, no es necesario continuar la argumentación. Este es lo mismo.
Y lo que permanece como fuerte en el argumento de Beluso y Petracchi, al no ser necesario este segundo segmento, es el foco permanece en los agravios son idóneos. No es que si bien los agravios son idóneos, que los agravios reseñados son idóneos para habilitar la instancia extraordinaria. Entonces, el foco ellos lo siguen manteniendo en la idoneidad de los agravios, ¿sí? Por lo tanto, hay que tratarlos. Por lo tanto, hay que tratarlos. Esa es la continuidad discursiva de esta forma de redacción de Beluso y Petracchi. Y luego tenemos el considerando 6, vamos a ver solamente acá algunas marcas, porque tampoco no nos da el tiempo para todo, y así podemos ingresar con el tercer caso que tenemos, por ejemplo, hoy. Que fíjense cuántas formas, entonces, cuántas formas hay de marcar la subjetividad en el lenguaje. En el considerando 6, Beluso y Petracchi dicen que en efecto, dada la rapidez con que se produce el desenlace de situaciones como la de autos, es harto difícil que en la práctica lleguen a estudio del tribunal las importantes cuestiones constitucionales, etc. Es harto difícil, fíjese la marca, ¿no?, de valoración, ¿no?, que hay de parte de los ministros de la Corte, ¿no? Que en las prácticas lleguen a estudio del tribunal las importantes cuestiones constitucionales, podrían haber dicho las cuestiones constitucionales. Bueno, acá está diciendo obviamente que es importante esto, ¿no? Que aquellas conllevan sin haberse vuelto abstractas. Para remediar esta situación, que es frustratoria del rol que debe poseer todo tribunal, porque considerando los otros, Levene, O'Connor, la mayoría ya no tenía un considerando 6. Ahí había terminado su argumentación allá. Ellos habilitaron continuar argumentando, ¿no?, y continuar valorando entonces esta situación y qué es lo que había que hacer en casos futuros. Entonces dice, para remediar esta situación que es frustratoria del rol que debe poseer todo tribunal que sea encomendado a la función de garante supremo de los derechos humanos, corresponde establecer que resultan justiciables aquellos casos susceptibles de repetición. Entonces, habilitan a través de su propia argumentación poder dar su opinión, ¿sí? Y finalmente, el párrafo final, en consecuencia, corresponde resolver que esta Corte Suprema se encuentra facultada para habilitar en el sublite la instancia extraordinaria y examinar los agravios traídos por el recurrente. Y es así como, bueno, finalmente se examinan los agravios que presentó el defensor oficial. Pero fíjense cuántas marcas entonces de subjetividad hay y cómo una elección lingüística habilita después elecciones lingüísticas orientadas hacia el mismo lugar, y en caso de que quiera desorientarlas, como ese si bien, bueno, tengo argumentos para hacerlo, pero justamente son conectores o expresiones lingüísticas que me permiten armar una estructura contraargumentativa, ¿no? Bien, entonces algunas marcas de subjetividad, polifonía y argumentación que podemos ver en estas sentencias y en todas, ¿no? También en la de la pasajera en 3 que vimos y la que vieron conmigo de Castellini con Seamse. La selección léxica y gramatical. No es lo mismo utilizar un término que otro, por el contenido semántico que tienen y cómo pueden orientar el discurso. Tampoco gramaticalmente, ¿sí? No vimos ningún caso claro, me parece, de gramática, pero por ejemplo, a veces es cuando ponemos en primer lugar, hacemos foco en una información, ¿no?, y dejamos como en segundo plano otra información. Siempre lo que enunciamos en primer lugar va a tener mayor importancia, ¿no? Nosotros lo queremos mostrar, no es lo mismo decir Bamondes murió que murió Bamondes, por ejemplo, ¿no? Gracias a Dios no pasó, pero no es lo mismo. El orden, la extensión de la información también tienen su peso en la argumentación. La agentivación o desagentivación, nosotros podemos decir, se debe concluir que hay que transfundir a Bamondes, o debemos concluir que hay que transfundir a Bamondes, o concluyo que hay que transfundir a Bamondes. Hay una fuerza subjetiva, hay una presencia del locutor, una presencia de aquel que tiene en su poder en ese momento la herramienta del lenguaje, de la lengua, que
que no tiene, digamos, la misma fuerza convictiva de acuerdo a la elección lingüística que haga. Es decir, yo concluyo que hay que transfundirlo, es como que la responsabilidad asumida por el juez, por ejemplo, por los ministros de la Corte, ¿no? Eso sería en plural, ¿no? Pero concluyo, es mucho más fuerte que se debe concluir, donde de alguna manera la responsabilidad se diluye, o debemos concluir, que es una forma que tienen de atraer, ¿no? Se llama un nosotros de condescendencia, o de modestia, perdón, de modestia, que es como que nos traen a nosotros también a la misma, como si nosotros también concluyéramos de la misma manera que el juez o que los camaristas, ¿no? Y eso trae también en el lector una determinada fuerza persuasiva, porque el concluyó él, pero si debemos concluir, y yo tal vez me dejo llevar también por esa misma idea, porque el lenguaje tiene esa fuerza. La modalización, corresponde resolver, debemos determinar, es factible resolver, o sea, yo lo estoy hablando de que resolver es el tema, pero lo puedo presentar como corresponde resolver, debemos resolver, no determinar, o es factible resolver. Tengo diversas maneras de presentar la información, y el efecto de sentido que provoca en el lector es distinto, es más o menos persuasivo. Y también la fuerza de la subjetividad, están los subjetivemas, que decimos aquellas expresiones que son como más cargadas valorativamente. Pueden ser sustantivos, verbos o adverbios. No es lo mismo decir muerte que suicidio o muerte que sacrificio. Fíjense que lo que había hecho la Cámara era de alguna manera equiparar a la posible muerte que podía tener el Bahamondes, ni siquiera al suicidio, ¿no? Sino a un sacrificio humano. Alguien lo estaba tirando al moloch insaciable del ara cartaginés. Después la subjetividad la vemos mucho en la selección de citas de autoridad. ¿A quién elegimos citar? Ahí la ideología también, entonces, como en el caso de este pasaje bíblico, bueno, fue muy alta, ¿no? La selección de citas de autoridad muestra mucho la subjetividad del hablante, ¿sí? Y me queda una, no veo el último porque me lo tapa la cámara, pero bueno, lo importante entonces es prestarle atención y a veces hacer como esa suerte de comparación, ¿no? Acá con los considerandos de la sentencia de la Corte lo pudimos hacer, ¿no? Pudimos comparar cómo podría haber sido una versión diferente, si se quiere, menos cargada subjetivamente, lo que no quiere decir que no sea subjetiva, porque justamente ese tipo de subjetividad orientan hacia una determinada conclusión, ¿no? Y otro tipo de subjetividad puede orientar a la inversa. Bueno, a ver si los puedo ver ahora. Bueno, no sé si tienen algún comentario que hacer, qué les pareció el caso, si pudieron ver la riqueza del lenguaje, ¿no? La riqueza del lenguaje, ¿no? Cómo uno suma para determinada conclusión o resta para esa conclusión, ¿no? Y las partículas que se utilizan no son hechos reales, el si bien no existe en ningún lado, si bien, digamos, es algo que se le ocurría decir, o es harto difícil, no son hechos, son palabras, elecciones lingüísticas que hacemos nosotros, y de esa manera queremos traer con nosotros al lector, ¿no? Lo queremos sumar a nuestra decisión. Son todas estrategias argumentativas. No hace falta que el argumento sea siempre establecido como por lo tanto, y lo veamos así. Las propias palabras tienen una densidad suficiente, ¿no? Como para internamente tener esa argumentación. Fíjense en la palabra víctima, como dijimos. Ya la palabra víctima, internamente hay una argumentación. Yo estoy diciendo, por lo tanto, merece indemnización. Persona que no sé, que tuvo una lesión y fue responsabilidad de otra, por lo tanto, merece una indemnización. Todo eso está en víctima condensado. ¿Sí? Bueno, hasta aquí este ejemplo. No sé si Gracias, Verónica. Ah, Gracias.
Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Alguna reflexión? Bueno, vamos al último caso, cortito, ahora, final. Vamos a analizar otro fallo de la Corte, pero vamos a analizar un párrafo nada más, un considerando. Vamos a análisis micro, un considerando, nada más que eso. A ver, esperen que le suba la pantalla, así les presento el caso. Un segundito. Vos, a ver, Vero, espera un poquito, a ver. ¿Vos dejaste compartir ya? Sí. Sí. A ver, espera un segundo. Te subo de vuelta, espera un poquito, a ver si. Acá estás. Listo. Perfecto. Bueno, vamos a ver. Un segundo. El caso Pharmacity. Caso Pharmacity ocurrido resuelto por la Corte hace relativamente poco, el 30 de julio del 2021. ¿Alguien tiene idea más o menos de este caso? ¿Lo conocen más o menos? Pharmacity no funciona en la provincia de Buenos Aires. No está autorizada a funcionar, a operar. ¿Por qué? Porque hay una ley de la provincia de Buenos Aires que establece ciertas restricciones o ciertos límites que Pharmacity no cumple. Y esto motivó de parte de Pharmacity puntualmente, digamos, esto, ¿no? La empresa Pharmacity demanda a la provincia de Buenos Aires a fin de que se declare la nulidad de ciertas normas locales, en función de las cuales se le denegó la solicitud que hizo para operar en la provincia. En esa presentación peticiona la declaración de inconstitucionalidad de la ley provincial 10.606, por cuanto dicha norma, al enumerar las personas que podían ser autorizadas a instalar farmacias, no incluye a las sociedades anónimas. Aduce que esa limitación no tiene justificativo alguno y además que al establecer una serie de restricciones en cuanto a la localización de las farmacias, vulnera el régimen de la libre competencia. Esta sería la presentación del caso. Bueno, tanto en primera instancia como en segunda, Pharmacity es derrotada, el planteo es desestimado, el caso llega a la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, que confirma lo resuelto por las instancias precedentes, y contra esta última decisión, Pharmacity articula un recurso extraordinario para que el caso sea revisado por la Corte Suprema de Justicia. Como veremos, este tribunal, por mayoría, desestima el recurso, con lo cual quedó firme esta restricción o esta imposibilidad de Pharmacity de operar comercialmente en la provincia de Buenos Aires. Bien, entonces nosotros nos vamos a focalizar, un fallo que es bastante largo, en un considerando, ¿no? Es decir, hay un voto conjunto de los ministros Hayton y Lorenzetti. Yo me voy a reducir a ese considerando 12. Fíjense que es una sentencia que tiene 80 páginas, que obviamente hay un montón de cosas para decir de la sentencia, pero yo prefiero hacer foco en ese párrafo porque creo que hay cuestiones lingüísticas y retóricas que son relevantes, sin perjuicio de otras que uno podría hacer de un análisis más integral de la sentencia. Pero a mí me parece este considerando es bastante revelador de por qué la Corte resolvió como lo hizo. Bueno, en este considerando, los ministros, que ahora lo voy a leer el considerando, los ministros Hayton y Lorenzetti hacen una síntesis en lenguaje indirecto de las críticas de Pharmacity. La empresa admite que el derecho a la salud puede ser objeto de regulación provincial y también nacional, pero denuncia incompatibilidad absoluta entre ambos ordenamientos. Bueno, acá hay un tema, ¿no? El lenguaje directo y el lenguaje indirecto. Esto es un tema que nosotros no reflexionamos mucho. Digamos, en general, uno tiende, como juez, yo soy juez, cuando uno cita la opinión de las partes, yo hago un resumen de lo que las partes dijeron en la demanda o en la contestación, que ese es el lenguaje indirecto. Doy la versión del otro a través de mis propias palabras. Y ahí habría que también un poco reflexionar, y algo hablamos de esto, de por qué capaz yo
hago el resumen en lenguaje indirecto y en determinado momento invoco las comillas, lo cual da la pauta de que paso en lenguaje directo porque lo que estoy expresando ahí es textual, ¿no? Habría que también reflexionar por qué en algún momento un juez considera necesario apartarse, no cargar con sus propias palabras el resumen de la postura del otro, sino decirla con las palabras de la parte, con las comillas. Bueno, entonces, esta empresa que viene perdiendo en todas las instancias, como le dije, admite, ¿no?, que el derecho a la salud puede ser objeto de una regulación provincial y también nacional, pero denuncia que hay una incompatibilidad absoluta en ambos ordenamientos. Dice, bueno, si esto puede ser, digamos, es decir, lo que plantea es la contradicción entre el ordenamiento, en cómo la provincia regula el derecho a la salud, el ejercicio de la venta, digamos, de productos farmacéuticos, a cómo lo regula el Estado Nacional, ¿no? Y esto, ¿se acuerdan que nosotros siempre hablamos cuando explicamos la retórica clásica, decimos, bueno, es decir, cuando uno argumenta siempre hay un valor, un principio subyacente. Y Perelman, que es un autor más moderno, que es un autor que un poco ha retomado la retórica y la ha refrescado y le ha dado otra mirada, dice que los valores intervienen como base de la argumentación a lo largo de todo de su desarrollo, y que el locutor persigue es que el auditorio acepte y apruebe su propuesta, que se sustenta principalmente en el valor que destaca. Es decir, siempre hay un valor subyacente a un desarrollo argumentativo. Y casualmente lo que uno trata es de lograr que el auditorio le dé preeminencia al valor que uno esboza o al valor a partir del cual uno postula una determinada interpretación de la ley. ¿Y cuál es el valor que destaca Pharmacity, no? Pharmacity lo que destaca es, denuncia esa incompatibilidad normativa, como ya les dije, entre el ordenamiento federal y el local, y presenta un valor, el de la supremacía del orden federal, al que le da primacía, casualmente por el otro, al de la autonomía provincial. Entonces, esto se expresa en esta frase que es textual. La ley provincial impone mayores restricciones que la ley nacional con relación a los sujetos que pueden poseer la propiedad de establecimientos farmacéuticos. Bien. Y acá también nosotros siempre estamos en un esquema silogístico, siempre nosotros pensamos, esto es con natural el discurso jurídico, si nosotros queremos imponer una conclusión, lo hacemos del modo de, bueno, siempre hay una premisa mayor que está dada por una norma jurídica o que está dada por un principio, y una premisa menor que sería, digamos, la de los hechos, ¿no? Sería, digamos, la valoración que uno, la que uno recoge a partir de la valoración que hace de la prueba producida. Y los topos, son lugares comunes, son lugares comunes. En el derecho, no todos los fundamentos, no todo el fundamento está dado por un precepto normativo o por un principio. A veces el fundamento es un lugar común que el derecho, digamos, a través de la costumbre lo ha habilitado como tal. Por eso esta idea de que se le da el topos es un lugar común que le da una cobertura proposicional al silogismo incompleto, la intimidad propia del discurso jurídico. Entonces Perelman dice que reconoce esa calidad de las premisas de carácter general que permiten fundamentar los valores y otorgar las jerarquías. Es interesante esta idea de lugares comunes que me van a servir a mí para construir un razonamiento silogístico y de algún modo sostener una postura que sea acorde o favorable al valor que yo estoy defendiendo a través de mi posición. Entonces, fíjense, Pharmacity, lo que está de algún modo, ¿cuál es el tópico que subyace en el razonamiento de Pharmacity, ¿no? Bueno, el tópico es la preeminencia del ordenamiento nacional por sobre la ley local.
en función de este tópico, el de la preeminencia del ordenamiento nacional por sobre la ley local, sostiene como conclusión la incompatibilidad absoluta de la ley denunciada, por cuanto dice esta ley impone restricciones que la nación no contempla. Pero esta idea de la preeminencia del ordenamiento nacional por sobre el local, sobre el provincial, la Constitución así expresado. Pero bueno, es el punto de partida, es el esquema proposicional que tiene que sostener la empresa para luego darle plausibilidad a la conclusión que ensaya. Es decir, si la norma provincial impone restricciones que no impone la ley nacional, digamos, no podría hacerlo por la preeminencia normativa de la ley federal sobre la provincial. Si no me explico bien, me lo hacen saber y lo vemos. Bien. Bueno, entonces Perelman es interesante, dice que en una disputa argumentativa no es posible apartarse o negar el valor invocado por el proponente, sino en cambio subordinarlo a otro o interpretarlo de modo distinto. Acá lo que diría Perelman, digamos, yo no puedo restarle importancia al valor. El valor sería la preeminencia del orden federal, sino darle un giro, interpretarlo de modo distinto. Bueno, sí, obviamente es importante el respeto del ordenamiento federal, pero no capaz, si yo pienso en la postura del Estado Nacional, pero no con el alcance, es importante, disculpen, pensando en la provincia de Buenos Aires, yo diría, sí es importancia respetar el ordenamiento federal, pero no con el alcance que usted le otorga, digamos. Sería verlo de otro modo. Fíjense, Hayton, en este párrafo que vamos a analizar, señalan que en las materias involucradas, el derecho a la salud y de los consumidores, existe una competencia concurrente. Por eso el nudo de la cuestión pasa por determinar si la regulación provincial es compatible con la reglamentación hecha por la nación. Es decir, acá los ministros no hablan de una preeminencia, digamos, del derecho nacional o federal por sobre el provincial, sino una competencia concurrente. Y que la regulación provincial siempre sería válida en la medida que sea compatible con la regulación que hace la nación, con un tema de compatibilidad. Es decir, hay un matiz acá de diferencia en los valores. Y fíjense cómo lo resume esto el párrafo que es objeto de análisis, el considerando que yo estoy analizando ahora. Fíjense lo que dice la Corte. El tribunal ha sostenido de sus orígenes, desde siempre, que el simple hecho de que ambas jurisdicciones regulen el asunto de manera diferentes no es suficiente para invalidar la norma local, sino que es necesario que haya una repugnancia efectiva, un conflicto irreparable, lo que ocurre cuando la aplicación de la legislación provincial provoca un obis al imperio y a los objetivos de la Ley Nacional de Protección, de modo tal que el único camino a transitar por esta Corte sea la de restar validez a las normas locales en orden a restablecer la precedencia del derecho federal. Entonces, fíjense acá en la Corte, a mí me llamó la atención, acá que, digamos, que estamos hablando de un tema de capaz muy normativo, digamos, si hay contradicción entre dos cuerpos normativos, que la Corte no habla de contradicción lógica, sino habla de repugnancia efectiva, Y si uno busca el diccionario de la Real Academia, una de las acepciones de la palabra repugnancia es el de oposición o contradicción entre dos cosas. Entonces, digamos, yo no podría decir que el uso de la palabra repugnancia haya sido impropio, porque guarda correlación semántica con los otros enunciados, ¿no? Dicen, de algún modo lo que están diciendo los ministros,
que no existe oposición entre la regulación de la nación y la de la provincia de Buenos Aires porque no hay repugnancia, no hay una repugnancia efectiva. Sin embargo, esto ya orienta que ahora voy hacia otra dirección. Esta expresión, repugnancia, no la encontramos en el diccionario panhispánico del español jurídico. Es decir, este diccionario es un diccionario muy importante porque es una suerte de concentración de los vocablos jurídicos que usamos en el mundo hispanoamericano. Esta palabra, esta expresión, repugnancia, no aparece. Y en el diccionario de María Moliner, que es un diccionario que habla sobre el uso del lenguaje, cómo usamos las palabras, que capaz no siempre el sentido es el mismo del diccionario. Esta acepción viene con una marca de especialidad que lo vincula de modo específico a la filosofía. Digamos, no es una expresión propiamente jurídica. Y Amosí, que es un lingüista contemporáneo, y un poco en consonancia con lo que Verónica venía diciendo, que las elecciones lingüísticas no son porque sí, no son accidentales. Siempre el locutor moviliza diversos recursos lingüísticos para hacer una elección que le permite dar una determinada visión del asunto. Si reitero, la elección no es casual, no es casual. Y yo digo, bueno, a ver, pensando en la alternativa, ¿no? Digo, los ministros pudieran haber señalado para restarle validez a la impugnación de Pharmacity que una regulación distinta en ambas esferas de este tema, de la actividad de farmacias, en las esferas provinciales y nacionales, no alcanza para invalidar la ley objetada, puesto que a tal efecto debe configurarse una contradicción entre los cuerpos normativos, una contradicción. Sí, esta podría ser otro modo de expresar la idea. Pero no eligieron esto, que me parece más racional esto, sino que hablaron de repugnancia, ¿no? ¿Y cuáles son las acepciones del sustantivo repugnancia? Bueno, de acuerdo al diccionario de María Moliner, es una sensación física intensamente desagradable que producen ciertas cosas con su sabor, vista u olor, que impulsan vivamente a evitarlos y que puede llegar a provocar náuseas. Aversión moral inspirada por algo. Esta otra acepción de la palabra repugnancia. Entonces, digamos, la pregunta sería, el confronte entre dos cuerpos normativos, yo tengo que analizar, soy un juez que actúo con racionalidad y objetividad, de acuerdo a ese esquema que tenemos, un poco esa pretensión íncita a nuestra función. Estoy analizando dos cuerpos normativos, la ley provincial, la ley nacional, la ley provincial con la Constitución Nacional. ¿Ese confronte puede provocar náusea, aversión moral? No, yo creo que el locutor, digamos, usa esa palabra, esa expresión, apelando a una dimensión emotiva. Y creo que el destinatario del discurso, naturalmente, no se va a identificar con una postura que puede provocarle náuseas. Y bueno, nosotros sabemos que de la antigüedad, gracias a los sofistas y a Aristóteles, sabemos que en todo discurso jurídico confluyen aspectos emocionales y racionales. Y que, como puntualiza Engenot, que es otro lingüista contemporáneo, la lógica está fundada en la coherencia en que se apoya lo que es razonable, las denominadas buenas razones, que paradójicamente exceden lo racional. Y es un tema que nosotros queremos hacer mucho hincapié. Siempre cuando se habla de argumentación, que siempre apelamos a la racionalidad del juez, digamos, como que lo único que hay en la sentencia es racionalidad. Y es más, fíjense esto, que por eso me gusta plantear, digamos, hoy en día está muy de moda hablar de, digamos, de las falacias, ¿no? Es decir, como serían argumentos que están carentes de una racionalidad en la cual a través de una operación emotiva tratamos de convencer, digamos, porque las falacias un poco están explicadas por autores ingleses, Copy, bueno, que habla de, digamos, una suerte de modo de desvirtuar argumentos que no son puramente racionales. Entonces,
Entonces me gusta esta idea de Plantin que dice que la teoría de las falacias es como una suerte de desinfectante adecuado para sacar todas las cuestiones emotivas, las emociones que contaminan la racionalidad del discurso. Nosotros tenemos esta pretensión de racionalidad. Ahora, fíjense, en un caso como este, en el cual lo que se discutía era una cuestión de orden estrictamente lógico, ¿no? Digamos, si había contradicción normativa entre dos cuerpos, en dos textos legales, uno podría decir, bueno, esto debería ser resuelto con un razonamiento estrictamente lógico. Y fíjense que no. Que no haya sido, digamos, que la Corte, digamos, recurra a esta expresión repugnancia. Yo creo que hay en ese uso una idea de provocar un impulso emocional negativo en el destinatario concordante, en el destinatario del discurso, concordante con la solución que se propone el voto, que es la desestimación de la impugnación de la empresa Pharmacity. Esto dio con presidencia total de la solución a la cual la Corte arribó. Es decir, la Corte, yo creo que, repito, pudo haber arribado a esta misma conclusión, pero sin usar esa palabra. Y esa palabra, esa expresión, repugnancia, me parece que también da cuenta de una dimensión, repito, emocional, aún una cuestión que pareciera estrictamente de lógica o confronte normativo. Bueno, con eso cerramos, creo que estamos cumpliendo con el horario, las 3 clases, los 3 casos, no sé, alguna pregunta que me quieran hacer en relación a esto. En punto, 4:59, justo. No sé, algún comentario, alguna objeción, un compartir. Pero yo digo, insisto, nosotros hacemos mucho hincapié en esto porque en general no se habla de las emociones, no se hablan. Y creo que hemos elegido estos fallos para mostrarles dónde están las emociones y qué papel relevante juegan. Y los que estamos en la justicia, digamos, no podemos decir que cuando fallamos lo hacemos simplemente aterrizando los códigos a los casos y llegando a conclusiones. Y a mí, en el caso de Pharmacity, le repito, me llamó la atención como un tema que era tan normativo, que uno dice, bueno, esto se va a resolver, un lógico podría resolverlo, los lógicos hacen esto, ¿no? Digamos, tratan de detectar las contradicciones normativas. La Corte recurre a esta expresión que si no se ve esta dimensión emotiva, es como que no se entiende. Pero lógicamente sí se entiende. Sí se entiende. Bueno, no sé, Matías, ¿querés darle alguna recomendación para el examen? Porque lo que viene es el examen, que es lo más importante siempre, el examen. Lo único que importa, es al revés, es la última experiencia en el curso. No, el examen va a ser el jueves que viene, el primero, y recuperatorio el otro jueves. Y en general son exámenes de tipo más bien objetivo, que tienen que seleccionar opciones o completar u ordenar opciones que le damos para conformar un texto o una respuesta, pero no son a desarrollar. Por eso también no requieren tanto tiempo para realizarlas, porque en general ya están como formuladas las consignas, ¿no? Así que bueno, Bueno, quedamos entonces en contacto para el próximo jueves a través de la primera evaluación. bueno, sí. Agustín, ¿alguna palabra? El tiempo de duración del examen es 1 hora dentro de las 2 horas de clase que sería el jueves, Claro, ¿verdad? claro, cuando uno entra es como si te empieza a contar en forma regresiva esa hora. Desde que entras, tenés el rango de esas 2 horas, que son las 2 horas que trabajamos todas las 4 clases, y desde que ingresás te corre 1 hora para poder realizarlo. Sí. Gracias. Bueno, nos No, despedimos, nada. les agradecemos la participación en el curso y nos volveremos a ver seguro en alguna otra actividad. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias, profe. Hasta luego.